¿Listos ahora para la lección de matemáticas? Ok, estamos estudiando polígonos. Un polígono es una figura plana con lados rectos que pueden tener tres lados o más y todos los lados están conectados, ¿verdad? Quedamos que un polígono, ¿verdad? Podía ser a partir de tres lados porque si para poder cerrar tiene que tener por lo menos tres lados, ¿verdad? Si no, no puedo cerrarlo con dos lados, se quedaría abierto y ya no se consideraría un polígono, ¿verdad? Bien, dijimos también, aprendimos en la clase de ayer, lo que eran características o atributos de los polígonos, que era nada más decir, ¿verdad? El número de lados, de vértices y ángulos que tenía un polígono. Dijimos que teniendo en cuenta estas características de lados, vértices y ángulos, nosotros podríamos reagrupar los polígonos, ¿verdad? Los polígonos que existen y darle otro nombre. Entonces hablamos, por ejemplo, que los polígonos que tenían tres lados, tres vértices y tres ángulos se llamaban triángulos, que los polígonos que tenían cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos se llamaban cuadriláteros. Y así los que tenían 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 hectágonos, 8 octágonos, 9 nonágonos, 10 decágono, 11 ondecágono y 12 dodecágono. Todo correspondía a sus atributos o características, o sea, sus lados, vértices o ángulos. Hoy vamos a ver los cuadriláteros. ¿Qué son los cuadriláteros? Son aquellos polígonos que tienen cuatro lados, cuatro vértices y cuatro ángulos. Pero antes de empezar, tenemos que recordar algo que hemos estudiado en años anteriores. ¿Qué son las líneas paralelas? Pues las líneas paralelas son aquellas que siempre están separadas por la misma distancia y nunca se cruzan. Por ejemplo, esta línea que está aquí con esta línea que está aquí tiene la misma distancia en todo momento. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Y si yo la trazo largo, 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 infinito, igual que esta, jamás se van a cruzar porque van a seguir manteniendo la distancia, ¿verdad? Entonces, son líneas que están siempre separadas por la misma distancia y que nunca se cruzan. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos cuatro polígonos y por lo que veo son cuadriláteros porque todos tienen cuatro lados y cuatro vértices, ¿verdad? Vamos a ver los lados que son paralelos. En este polígono que está aquí, este cuadrilátero, este lado, ¿verdad? Es paralelo con este lado, porque si yo mido la distancia que hay en todo momento, ¿verdad? Son líneas que mantienen la misma distancia y suponiendo que yo la aumentara para allá, la siga dibujando para allá y la siga dibujando para allá, pues van a seguir manteniendo la distancia. Igual pasa con estos dos lados, ¿verdad? Este que está aquí igual, tiene este lado a la misma distancia de este lado. Este lado a la misma distancia de este lado. Fíjense que si yo agarrara este lado que está aquí y lo levantara y lo pusiera arriba de este lado que está aquí, pues serían exactamente iguales, ¿verdad? En todo momento se iría moviendo este lado, se le iría moviendo, moviendo, moviendo hasta que llegara acá y fueran igualitos. Es decir, los lados paralelos tienen la misma forma, ¿verdad? Aquí vemos dos lados paralelos, dos lados paralelos, dos lados paralelos, dos lados paralelos. Veamos aquí. ¿Qué pasa con esta figura? Pues este lado y este lado mantienen la distancia entre sus puntos, ¿verdad? Y son iguales, se ven iguales. Pero este lado con este lado no mantiene la distancia entre sus puntos porque de aquí a aquí sería menos que de aquí a aquí. Por lo tanto, estos dos lados no son paralelos. ¿Qué pasa en el triángulo? Pues ningún lado es paralelo, ningún lado es igual. Miren, este lado que está aquí no tiene ninguno enfrente que sea igual. Este lado que está aquí no tiene ninguno enfrente que sea igual a él, ¿verdad? Y la distancia que hay de aquí a aquí es más pequeña que la distancia que hay de aquí. No mantiene la distancia y además como vemos aquí en el triángulo, si yo hago una línea para arriba y yo hago una línea para este costado, pues se cruzan.
igual pasa. Los triángulos no tienen líneas paralelas. Y esta figura, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono, ¿verdad? Pero no tiene líneas paralelas porque esta no es paralela a esta. Si yo muevo esta línea para acá, pues no cae arriba. Esta no es paralela a esta. Esta no es paralela a esta. Y esta no tiene ninguna línea enfrente, ¿verdad? Entonces este pentágono no tiene ninguna línea paralela. Bien, los cuadriláteros, podemos resumir, son polígonos, es decir, figuras geométricas planas limitadas por línea recta que tienen los siguientes elementos: 4 lados, 4 vértices, 4 ángulos. ¿Ok? Según las relaciones que se establecen entre sus lados y entre sus ángulos, pueden distinguirse 3 tipos de cuadriláteros: los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Uy, 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 ¿quiere decir que hay 3 tipos de cuadriláteros, maestra? Hay 3 tipos de figuras que tienen 4 vértices, 4 lados y 4 ángulos. Pues así mismo es. Vamos a verlos. Aquí están. Están los llamados trapezoides, los llamados trapecios y los llamados paralelogramos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los trapezoides? Uy, pues que ningún lado es paralelo. Mire, este va para allá, este va para acá, este es así, este es así. Ningún lado es igual ni paralelo. ¿Ya se fijó? ¿Qué pasa con los trapecios? Uy, pues los trapecios, este lado no es paralelo con este, pero este sí. Estos dos sí tienen 2 lados paralelos. Y los paralelogramos, que por eso se llaman así, tienen 2 lados paralelos, 2 lados paralelos. De 2 en 2, ¿verdad? Ok, trapezoides, 0 lados paralelos. Trapecios, 2 lados paralelos. Paralelogramo, de 2 en 2, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Grabemos. Trapezoides, trapecios y paralelogramo son los 3 tipos de cuadriláteros que existen. Porque los 4 de igual, los 4 tienen 4 lados y 4 vértices. 4 lados y 4 vértices. 4 lados y 4 vértices. ¿De diferente? Pues los trapezoides no tienen nada igual. Los trapecios tienen 2 lados paralelos y los paralelogramos tienen de 2 en 2 los lados paralelos. Pero ¿sabe qué? Yo conozco más paralelogramos, maestra. Por favor, maestra, ¿me los puede enseñar? Sí, sí te los puedo enseñar, pero primero te voy a enseñar un trapezoide. Ya vimos que no tiene ningún lado paralelo. Fíjense que aunque yo le aumente las líneas, ¿qué va a pasar cuando aumento las líneas? Se cruzan, ¿verdad? Esta se cruza con esta se cruzan. Por lo tanto, no hay ningún lado paralelo. Los trapecios, solamente 2. Este con este. Estos 2, en algún momento determinado, si los alargo, se van a cruzar. Y acuérdense que paralelo es cuando las líneas mantienen la misma distancia y nunca se cruzan. Trapecio nada más tiene 2 lados. Y los paralelogramos, pues ahí vamos, maestra. Eso era lo que le decía. Yo conozco algunos paralelogramos. Dijimos que los paralelogramos tienen los lados paralelos de 2 en 2. Pues sí, aquí está el señor cuadrado que tiene los lados paralelos de 2 en 2. El señor rectángulo que tiene los lados paralelos de 2 en 2. El señor rombo que tiene los 2 lados paralelos de 2 en 2. El señor romboide que tiene 2 lados paralelos de 2 en 2. ¿Ok? Todos los paralelogramos tienen sus 2 lados paralelos de 2 en 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia, maestra? Ay, pues que el cuadrado tiene todos sus lados del mismo tamaño. ¿Ya vio? Todos sus lados del mismo tamaño y sus ángulos bien rectos. ¿Ya vio? ¿Vio qué rectos están? Aquí y aquí. Mira, ese ángulo
Vamos a enseñarles, niños, que ya lo saben, que los ángulos son estos pedacitos que están acá adentro, que van desde este lado a este lado. Este es un ángulo, este es otro ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. Como pueden ver, los lados de los ángulos son dos líneas que están rectas. ¿Ok? Entonces el cuadrado tiene todos sus lados iguales y tiene sus ángulos interiores rectos. Uy, el rectángulo, maestra, no tiene todos sus lados iguales, tiene los lados de dos en dos, pero sí tiene todos sus ángulos rectos, ¿verdad? En eso se parecen, que los dos tienen los ángulos rectos, ¿verdad? Lo único que tienen los lados iguales de dos en dos y este tiene todos sus lados iguales. Y el rombo, maestra, ¿qué pasa con el rombo? Es un cuadrilátero porque tiene 4 lados y 4 vértices, ¿verdad? Igual que el cuadrado, ¿verdad? Pero fíjese, maestra, también tiene todos sus lados del mismo tamaño. ¿Pero qué pasa? Pues que el rombo, sus ángulos no son rectos. Mire para acá, este ángulo de aquí es bien grande, no es recto. Este ángulo es bien grande, este ángulo es bien grande y este ángulo es bien grande. O sea, sus ángulos interiores no son rectos. Están como así como el pico de un pato, más encogidos, ¿ve? ¿Puede verlo? Y el romboide, maestra, pues el romboide le pasa igual que el rectángulo. Tiene dos lados paralelos de dos en dos, tiene dos lados iguales de dos en dos, pero sus ángulos tampoco son rectos, ¿verdad? Entonces, todos los paralelogramos tienen los lados paralelos de dos en dos, ¿verdad? Todos tienen los lados paralelos de dos en dos. La diferencia está en que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y ángulo recto. El rombo todos sus lados iguales, pero no ángulo recto. El rectángulo tiene dos lados iguales de dos en dos y sus ángulos rectos. El romboide tiene sus lados iguales de dos en dos, pero sus ángulos no son rectos. ¿Ok? Entonces resumimos. Cuadriláteros. ¿Ok? Hay tres tipos de cuadriláteros. Aquellos que no tienen ningún lado paralelo se llaman trapezoide. Los que tienen dos en dos lados paralelos se llaman paralelogramo. Y aquellos que nada más tienen dos laditos paralelos se llaman trapecio. Dentro del paralelogramo, ¿verdad? Que es aquel que tiene de dos en dos sus lados paralelos, ¿verdad? Este es el paralelogramo, tenemos varios tipos. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Cuadrado, todos sus lados iguales y dos en dos paralelo, ¿verdad? Y ángulo recto. Dos lados por dos lados iguales, ¿verdad? Dos lados por dos lados paralelos y todos sus ángulos rectos. El rombo, todos sus lados iguales, ¿verdad? Dos en dos paralelo, pero no tiene los ángulos rectos. Y el romboide, los lados iguales y paralelos de dos en dos, pero no tiene los ángulos rectos, ¿verdad? Entonces, niños, ahora están listos y aquí tienen esta tabla por si necesitan auxiliarse para hacer la actividad. Pero creo que antes de hacer la actividad, mejor ven un video que está bien, pero requete bien bonito, ¿verdad?